Esperemos que no se corte durante la clase. Lo que, bueno, creen que estoy dándole entrada a otros 3 más. Bueno, bueno, vamos a ver cuánto dura. Bueno, ahora sí me ven bien, me escuchan bien. Bueno, bárbaro. Sí, sí. Perfecto. Sí. Sí, yo también. Lo que pasa es que capaz que en algún momento se produce algún pequeño delay o algo por el estilo. Tiene que ver con el de internet que no me está transmitiendo bien. Traté de arreglarlo el rato antes de la clase, pero llego muy encima para dar la clase y no tuve tiempo de ponerme a llamar y que me tengan en espera hasta que me solucionen el problema, que a lo mejor ni siquiera me lo solucionan. Bueno, hoy tenemos 2 cosas para hacer, ¿sí? Por un lado tenemos que terminar, que nos quedaron, me contó Cecilia, que quedaron 2 consignas de la guía del texto de Rocky, del péndulo de la riqueza, que las tenemos que trabajar un poquito, y después ya meternos de lleno en el texto de Míguez, ¿sí? Que era el que tenían que leer para hoy, ¿sí? Que bueno, que es un texto que ya profundiza, el de Rocky también lo hace, y la idea también es que ustedes después en el parcial un poco contrapongan, porque ¿para qué les damos 2 textos del modelo agroexportador? Que hablan de temas muy parecidos, porque Rocky y Míguez hablan de temas muy parecidos. Si lo leyeron y fueron haciendo la guía, se van a dar cuenta que son temas muy parecidos. Por ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra, cómo se desarrolló. Bueno, contraponer puntos de vista. Rocky tiene ciertas hipótesis sobre cómo se desarrolló la propiedad de la tierra en la región pampeana, la estancia mixta, la chacra santafesina, ¿no? O sea, pequeña, mediana propiedad por un lado, gran propiedad por el otro, con el sistema de arrendamientos, ¿sí? Y otras cuestiones más que Míguez trata desde otro enfoque. Entonces después, bueno, en el parcial, cuando le toca hacer el parcial, esa es la función de la bibliografía, que ustedes puedan detectar las hipótesis, los planteos, las afirmaciones que hace el autor, lo que da por sentado, o sea, no dice esto es así, y después compararlo con lo que dice otro autor, con las afirmaciones de otro autor sobre el mismo tema. Por ejemplo, criadores e invernadores. Que mientras Rocky hace una división tajante, ¿sí? Estaban por un lado los invernadores, que eran los que se llevaban la mayor tajada, eran los que tenían las tierras de mejores pastos, y que lo único que tenían que hacer era dedicar el engorde del ganado, y después el frigorífico, o sea, los hacían, y los que vendían el ganado a mejor precio, y por el otro lado los cabañistas o criadores, que se dedicaban a la cría de la especie, pero no disponían de los, por lo tanto, quedaban atrapados por el invernador, que se los compraba al precio que el invernador quería. ¿Qué va a decir Míguez? Me estoy adelantando la guía, pero ¿qué va a decir Míguez? Míguez va a relativizar eso. Él va a decir que en realidad existió, sí, criadores, existieron invernadores, pero existieron
propietarios de la tierra que eran ambas cosas a la vez. Eran invernadores y eran criadores. ¿Sí? Eso es algo para confrontar, digamos. Esa es la función ese es uno de los objetivos que nosotros esperamos que ustedes puedan cumplir en el desarrollo de un parcial, ¿sí? Y por eso le damos la bibliografía y la trabajamos y les damos las guías, ¿sí? Y como las preguntas tienen un formato parecido a las de las guías, que las vayan respondiendo, aunque un latiguillo típico es, no sé si lo puse bien, pero no importa si lo pusiste bien o mal. Vuelvo a decir, es el lugar para poner las cosas bien o ponerlas mal y arreglarlas acá. Después en el parcial, ahí se la juegan. Ahí, ¿sí? No pueden fallar. ¿Sí? Y aparte, bueno, ya creo que les contó Cecilia que nosotros tenemos un parcial cuya estructura es que para aprobarlo tienen que estar bien todas las preguntas del parcial. Bueno, ¿qué había quedado de Rocky? De Rocky habían quedado 2 puntos. Por un lado, uno que no era una pregunta, sino que ¿qué tenían que hacer ahí? Y les pregunto a ustedes por qué, porque como ando con estos problemas de conexión, no pude abrir la guía de Rocky, me abrí la guía de Mires para compartir, así que si alguien tiene la de Rocky, me hace un favor grande. ¿Qué tenían que hacer en ese anteúltimo punto? Una de las cosas que quedó es el rol del Estado. Sí, esa es la última de todas las preguntas, pero antes de tocar ese tema, que también es importante, el rol del Estado en todo esto, había una consigna anterior. ¿La de la línea de tiempo? ¿De bien, los vaivienes de la economía? Bien, la línea, ¿qué tenían ustedes ¿qué tenían que plasmar en esa línea de tiempo? Las crisis ocurridas. ¿Cómo? Crisis. Exacto, las crisis de las balanzas de pagos que hubo en la economía argentina. Bien, perfecto. Y características de cada una, me parece. Bien, perfecto. Para empezar, es importante entender qué es una crisis de la balanza de pagos. ¿Sí? ¿Qué es la balanza de pagos y cuándo entra en crisis? Eso es importante. ¿Sí? En términos generales, ¿qué es una balanza de pagos? Una balanza de pagos son las entradas y salidas, ¿sí?, que puede tener el sector privado y que puede tener también el sector público. El que más importa, ¿sí?, porque afecta al desempeño del sector privado, es la balanza de pagos del sector público. Es decir, la capacidad del sector público de endeudarse, pedir créditos al exterior y luego poder pagarlos. ¿Sí? Que no es lo mismo, que acá también la vamos a usar, ¿sí?, que es la crisis de la balanza comercial. Que esa ya no tiene que ver con el Estado en general, sino que tiene que ver con la estructura macroeconómica del país. Una crisis de la balanza comercial tiene que ver cuando un país exporta menos de lo que importa, es decir, tiene un déficit porque lo que vende es más barato de lo que compra y tiene problemas de dinero que le pueden llevar una crisis en la balanza comercial, puede llevar a una crisis en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque justamente como al sector privado le están faltando las divisas para poder comprar insumos e instrumentos, obliga al Estado a resolver ese déficit endeudándose y le puede complicar la balanza de pagos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué balanza comercial? ¿Por qué balanza de pagos? Bueno, a ver, esto tiene que ver, antes de ir a la línea de tiempo, ¿sí? Porque si les hacemos hacer una línea de tiempo con las crisis de la balanza de pagos,
es porque evidentemente la crisis en la balanza de pagos era algo frecuente en el modelo agroexportador. Si no, no les haríamos hacer una línea de tiempo. O sea, es porque evidentemente en las décadas, en el medio siglo que duró el modelo agroexportador, hubo varias crisis de la balanza de pagos. O sea, momentos en los que el país no pudo afrontar sus compromisos y necesitó renegociar, ¿sí? Necesitó entrar en cesación de pagos, ¿sí? Y hacer, ¿sí?, ajustes en su economía para poder tener los ingresos necesarios para poder pagar la deuda. ¿Cuántas de esas crisis de balanza de pagos se encontraron? Menciona varias el texto. La del 66, la del 73, la del 84, 90, 97. No, sí. Después del 1907 y la del 13. Que fue la más grave de todas, la del 13. Bien, a ver. ¿Qué pasa en todos esos periodos? O sea, ¿por qué el país entra en una situación de crisis de balanza de pagos? Bien, esto tiene que ver con la propia del modelo agroexportador. O sea, el propio funcionamiento del modelo agroexportador lleva a que esté este problema implícito. ¿Por qué? Porque el modelo agroexportador, eso ya creo que lo vamos entendiendo, es un modelo que se basa en la producción agropecuaria de bienes agropecuarios, o sea, bienes de la tierra, bienes primarios, ¿sí? La exportación de esos bienes, y a partir de la exportación de esos bienes la economía crece porque exporta esos bienes, ¿sí?, cuyas ganancias permiten reinversión y crecimiento del modelo, ¿sí?, expansión del modelo gracias a las nuevas tierras ocupadas, pero que para lo restante, o sea, en ese factor, en el factor tierra, donde tiene cierto control económico, pero en todas las demás variantes, y sobre todo en el factor capital, que es muy importante para el funcionamiento del modelo porque el modelo necesita de inversiones, de infraestructura, fundamentalmente de transporte, fundamentalmente de eso, de transporte. Inversiones que están a cargo durante el modelo agroexportador se dividen. Están las que se llevan a cabo de manera directa, son inversiones extranjeras directas, son las inversiones ferroviarias, pero después las que lleva a cabo el Estado argentino por su cuenta, puertos, caminos, ¿sí?, para las cuales un Estado que de por sí recauda poco en términos fiscales, ya la clase pasada estuvimos hablando de que era un Estado que ni siquiera, o sea, la recaudación fiscal del Estado no pasaba por una presión impositiva sobre la sociedad. Era una época en la que existían pocos impuestos sobre la sociedad. ¿Sí? Justamente el Estado basaba sus ingresos en unos aranceles a las importaciones que no modificaban sustancialmente el precio de la importación, pero que por el alto volumen de importaciones que venían, le significaban al Estado un ingreso de dinero con el que se financiaba. Un Estado completamente diferente al actual que se financia básicamente con el IVA, con el impuesto al valor agregado, ¿sí?, el impuesto al comercio. Y un Estado que dependía, porque con eso no le alcanzaba para llegar, o sea, con eso le alcanzaba para cubrir el gasto corriente, con las recaudaciones arancelarias.
¿sí? El pago a los empleados públicos, el mantenimiento de la burocracia estatal, pero para las inversiones, ¿sí? Para la inversión pública, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí. Sí, para la inversión pública necesita la entrada de capitales también, en forma líquida, en forma de créditos. Por eso es un sistema que se encaja como una pieza subordinada, menor, como una menor, dentro de un reloj, con las economías industrializadas europeas, que son las que proveen eso. Cuando Profe, a las economías industrializadas europeas les va bien. Profe, se Entonces, entrecorta, las que ustedes no queda marcaron, claro. 1873, Se entrecorta, profe. sí, perdón, voy de vuelta. Profe, capaz que si prueba apagando la cámara, le consume menos banda de internet y la voz se escucha más clara. Bueno, probemos. Vos sabés que no estoy acostumbrado siempre a tener la cámara prendida. A ver, espera que mandaron un chat. Sí, es verdad, eso puede ser lo de la cámara que sirva, porque gran parte de la clase a mí se me entrecortó, pero pensé que era mi wifi y lo estaba chequeando. No, también me anda muy lenta a mí el router, pero no. Todas las acciones andan ahora. Se colgó, ¿no? Está bien, bueno. Ahí está. No se colgó. Lo que pasa es que cada acción que yo hago, por ejemplo, abrir la pestaña de chat, tarda en abrirse. Bueno, voy a hacer eso, voy a apagar la cámara. A ver si de esa manera. Pero Ahí la apagué. estoy teniendo la cámara prendida, a mí se me traba su imagen. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué era lo que no se había entendido? Vamos a volver ahí. creo que había quedado en las partes que dijo que necesitaba inversiones líquidas. Sí, el Estado, sí, necesitaba, sí, con los aranceles cubría el gasto corriente. Pero para llevar a cabo estas inversiones que el modelo le requería, que no las llevaba adelante el sector privado, como los caminos, sobre todo los puertos, ¿sí? Los puertos de Rosario, los puertos de Buenos Aires, el puerto de Bahía Blanca, son todas obras de infraestructura que lleva adelante el Estado. A lo mejor las licita a una empresa, pero el dinero lo pone el Estado y el dinero proviene de empréstitos, como se denominaban en esa época, no se llamaba deuda externa o crédito, se llamaban préstitos, ¿sí? Que provenían de Europa, del sector privado o del sector público europeo, pero provenían de Europa. Que lo que caracteriza a la Europa de aquel periodo es justamente la sobreabundancia de crédito, de liquidez, por la revolución industrial y una abundancia, un exceso de dinero que canalizan hacia América Latina en forma de inversiones, ¿no? Particularmente los ferrocarriles, que en Argentina va a ser una red muy tupida, muy importante la que se va a construir. Ahora, claro, ¿qué está marcando 1873,
1884 creo que dijiste, 1890, que fue muy importante esa, ¿sí? 1897, 1907, 1913, bueno, momentos en los que, por efecto de lo que está pasando en Europa, no por lo que esté pasando a nivel doméstico, el Estado tiene una crisis de la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Venía con una deuda pagándola, que muchas veces para pagar deuda adquiría nueva deuda, esto es una práctica muy frecuente, para poder pagar deuda, adquiero nueva deuda, y de golpe se encuentra que los flujos de crédito se cortan, no llegan nuevos créditos, no llegan nuevos fondos y tiene que afrontar los pagos que ya tenía. Frente a esto el gobierno tenía opciones, o sea, podía decretar una moratoria de la deuda, podía declarar la bancarrota o podía, que fue el caso que se hizo en la economía argentina, podía efectuar ajustes en la economía, recortes presupuestarios, eso se hizo sobre todo en 1873, ¿sí? Achicamiento de la administración pública, digamos, para conseguir el ahorro necesario para afrontar esos pagos. Pero esto entonces, lo que tiene que quedarles en claro sobre todo esto, es que el problema viene de afuera. Esto se denomina la vulnerabilidad del modelo. Es vulnerable a los vaivenes de las economías europeas. Una consulta, Hernando. Que las economías europeas serían industrializadas, muy avanzadas, muy desarrolladas. Sí. Ah, perdón, que tenemos delay y no se interponen. Mi pregunta era si cuando hablamos de capitales extranjeros para la financiación del Estado, estamos hablando de inversión extranjera directa, indirecta. No, no, la directa sería, o sea, capitales que vienen y se instalan de dos maneras. O guardan la plata en el banco, aprovechando las tasas de interés, esos son los, o hacen una inversión en un emprendimiento productivo. En este caso, bueno, principales áreas. Directa que en la historia argentina va a ir adquiriendo diferentes rasgos. Por ejemplo, posteriormente se va a dedicar, va a venir mucha inversión extranjera directa en el rubro de automotores. Bueno, ¿cómo venimos con la comunicación ahí? Que es lo que a mí me preocupa. Mejor. Bueno, perfecto. ¿Hay alguien que quiere...? Bueno, eso es lo que tiene que darles en claro entonces, la vulnerabilidad del modelo. Que lo que yo les decía es que esto también tenía que ver con qué. Con que las economías europeas serían todo lo industrializada que fueran, Inglaterra. Se corta, profe.
por eso no tengo nada. ¿En ese grupo de WhatsApp? Sí, pero hay pocas personas y ninguno tiene un nombre, ¿cómo saber a quién le estoy hablando? Igual en la descripción del grupo de WhatsApp hay una dirección del Drive donde están los archivos. Mira, te paso acá en el chat, no sé, pues si estás en el mismo grupo. Este es el que está la profesora y ahí subió los links de la clase y el Drive. No sé si estás en ese grupo de WhatsApp. Ahí puso el profe que se le quedó tildada la computadora. Ok, pero hay dos grupos, ¿puede ser? Sí, uno con profes y otro sin. Ese, el que mandaron, es el con el profe. Que ahí está el Drive y los links para las clases. Y donde no está el profe, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el que no está el profe? Porque yo tengo uno que la profesora leyó mi mensaje y yo me quedé que hay 12 personas nomás. Y no sé si es ese. Ah, no, es Janine, la administradora del grupo, lo tiene que pasar ella el link. Voy, ahí te paso. Vale. Dale, gracias. Hoy te metiste en otro grupo. Me metí cuando, o sea, yo estoy en un grupo de todas las sedes de San Isidro y mandaron un Excel con todos los grupos que hay y me metí ahí, que el que decía nuestro horario con la profesora y... Ese que mandé es el que estamos nosotros y los profes. Tenía 3 grupos de historia con distintas personas. ¿Alguno tiene descargado los PDFs como para ir leyendo o algo por el estilo? Drive, y ahí entras y descargas. Vas descargando lo que necesites leer. Creo que está todo, si mal no recuerdo. Es la carpeta que dice primera parte. Ahí te mando el link si quieres por el chat. Textos, primera parte, ok. Y acá tengo que leer... Ahí mandé los PDFs al grupo sin profes. En este orden hay que leer, no, primero Gallo, después Rocky, o Rochi se dice. Y después El de Rocky. Y después el de Mides. Y a medida que vas leyendo, o sea, ellos lo que hacen es dar un texto y respondemos la guía de ese texto. ¿Y las guías dónde se encuentran? Porque en el Drive no están, ¿o sí? En el campus. Yo no las veo. Ah, en el campus están. En la parte que dice guía práctica o algo así. Con los nombres de cada uno de los textos. Sí. Bueno, nada, lamentablemente tuve que venir a mi celular porque la computadora me abandonó. Así que, nada, vamos a hacer la clase de esta manera, ¿vieron? Así que, encima me tengo poca batería en el celular, pero lo estoy cargando, así que no creo que tenga problema. Bueno, vino un poco accidentada la clase de hoy.
volviendo a lo que estábamos conversando, ¿les quedó entonces en claro el tema de la vulnerabilidad, el tema de la crisis de la balanza de pagos, ¿sí? El tema de que el modelo sufría las crisis que provenían de Europa occidental? Estamos en claro con eso. Bueno, entonces sí, que acá había preguntado hace un ratito la compañera, nos quedaba de Rocky el tema del rol del Estado, ¿sí? Que yo les había contado la clase pasada o la anterior, que en el modelo agroexportador, lo había dicho de manera genérica, ¿no? O sea, no se ven presidentes, no se estudia la política de cada presidente porque durante el modelo agroexportador no hubo una política económica diferente en cada presidente, sino que hubo, más que una política económica, hubo un pensamiento económico general, ¿sí? Que apostaba al libre cambio y al libre desarrollo del mercado y de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Y que dentro de él está unas funciones bastante mínimas. ¿Es así esto o lo que ustedes encontraron un poco lo amplía, lo enriquece o lo contradice también, digamos, ¿no? Da ejemplos de por qué no están así. ¿Y por qué no están así? Entonces, hay que alejarse de esa idea de que el Estado no existe durante el modelo agroexportador o tiene una intervención muy mínima. ¿Por qué? ¿Cuáles son los ejemplos que demuestran lo contrario? Ahí no va todo lo de que el Estado se ocupó de todo lo que es la parte del marco legal para que puedan llegar las inversiones, pero todo lo del tema de generar más confianza y eso. La seguridad jurídica. Claro. Bueno, ahí tenemos una. Sí, totalmente. El Estado no fue un gran inversor propio, pero como bien decís, con la Constitución, con el Código Civil, con el Código de Comercio, con las codificaciones, marcó la seguridad jurídica que necesitaban las inversiones extranjeras para venir. Se dio una feliz coincidencia. Hay un momento donde hay una abundancia de inversiones que buscan como destino nuevos mercados y un Estado que se consolida en Argentina, que consolida y que asegura lo que no había podido asegurar durante la primera mitad del siglo XIX. Asegura la propiedad jurídica de la tierra, la protege contra los ataques de indígenas y asegura las ganancias de las empresas ferroviarias. Por ejemplo, charlábamos la clase pasada con esta garantía del 7% que lo otorgaba, o la concesión de tierras que iban dentro de o sea, tierras que se le regalaban a las empresas ferroviarias directamente. Pero también tenemos un Estado que tarda en realizar algunas obras públicas, particularmente la cuestión de puertos. Lo que no es, no sé si encontraron algo más, si quieren decir. Lo de la política fiscal, ¿no? Que protegió el negocio local. Exactamente, Agostina. Lo que no es un país que tenga una política que promocione, que proteja el desarrollo industrial. La política es de libre cambio. ¿Sí? O sea, los aranceles se cobran, como decías, por una cuestión fiscal, para cubrir el gasto corriente del Estado. Pero no como parte de una política de decir, no, bueno, vamos a utilizar el arancel como un instrumento, como va a ser posteriormente, como un instrumento para encarecer la producción extranjera y proteger la producción local. Eso, si se acuerdan,
el Estado lo hizo solamente en 2 ramas de la producción. Que es El vino y el azúcar. El vino y el azúcar, exactamente. ¿Sí? O sea, cuando veamos el Estado en otros periodos, vamos a ver cómo cambia esta fisonomía del Estado, y el Estado interviene mucho más en la economía con ciertas regulaciones, y aparte se va a convertir en un Estado empresario, en un Estado que, aparte de regular la economía, participa en la economía con sus propias empresas públicas. Pero para eso falta todavía, ya pertenece a otro modelo económico que veremos posteriormente. Con esto cerró Rocky. Ahora nos toca a amigues, que bueno, yo estoy con el celu, así que no puedo acceder a la guía de preguntas. ¿Alguno de ustedes puede? ¿Me hace un favor? Y empezamos a trabajar amigues. ¿Querés que compartamos las preguntas o las vamos leyendo? Si querés ir, las vamos leyendo. Ok. La primera habla sobre el mercado de tierras y pregunta que una vez producida la incorporación de tierras bajo el control estatal, luego de la campaña al desierto, fue necesario ampliar la frontera productiva, porque este proceso fue más lento y vacilante. Bien, claro, empecemos por ampliar la frontera productiva, ¿no? ¿Qué es la frontera productiva? Es hasta donde llega la tierra que se está aprovechando. Lo que no quiere decir que todavía no quede tierra más adelante que se pueda aprovechar. Lo que hizo la campaña del desierto fue asegurar mucha tierra. El tema era, que era lo que les mandaba un poco la consigna de investigar, es por qué la apropiación, la puesta en funcionamiento, la puesta en producción de esa tierra fue lenta y vacilante. Yo noté porque primero se necesitaba definir la condición jurídica de las tierras dentro del sistema de propiedad establecido por las leyes del Estado, y en segundo término que había que primero determinar el potencial productivo que tenían y el tipo de producción que se iba a desarrollar, dependiendo de cuál mejor se adaptase a esas características del suelo y el ambiente, pero para eso se debía experimentar y eso llevaba tiempo e inversión. Correcto, correcto. No era, digamos, o sea, el hecho de que vos tuvieras más tierras, ¿sí?, no implicaba que las pusieras todas en producción. En realidad, en 1880, lo que el gobierno va a asegurar, toda la provincia de La Pampa y la provincia de Río Negro, el resto de la Patagonia lo va a asegurar unos poquitos años después, y proporciona todo un cordón de nuevas tierras que recién se van a terminar de poner en producción después de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de 1914. Estamos hablando de que va a llevar, no 14, perdón, de la década del 20, recién en la década del 20 se va a llegar, esto lo vamos a ver después con Palacios, en el texto La antesala de lo peor, se va a llegar al límite de la frontera productiva, se va a llegar al punto donde ya no hay nuevas tierras para incorporar ni para poner en producción. Pero acá estamos lejos de llegar a la frontera productiva. Porque, bueno, poner en producción la tierra no es fácil. Hay que alambrarla, hay que abonarla, hay que tecnificarla con molinos, con tanques australianos, con arados, con tractores, ¿sí?, con maquinaria agrícola, hay que hacer inversiones, como bien decís. Y el proceso fue lento y vacilante porque no se sabía. Después se supo la calidad de esas tierras. Después resultó que esas tierras, con las mejoras que se hicieron, más las que ya tenía, por sus condiciones naturales, resultó ser una tierra muy productiva. Pero el proceso fue lento y vacilante, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires. A medida que la línea
iba avanzando por el sur de la provincia de Buenos Aires, el sureste de la provincia, el suroeste, perdón, todo lo que es la provincia de La Pampa y la provincia de Río Negro. Por eso, en este periodo no se alcanzó el límite de la frontera productiva. O sea, este periodo está caracterizado por ser un periodo que abunda la tierra. Bien. Una pregunta. Sí, ¿No había, en el sur no había problemas con los indígenas y las tierras? Sí, ese es por eso. La Patagonia, lo que serían las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la conquista continuó unos cuantos años más. Claro. Hasta que se aseguró todo. Tampoco fue que la conquista del desierto solucionó todo en el año 1879. Ahí se pasa que fue la campaña más recordada porque fue la campaña que más recursos implicó y en la que se ganó de manera rápida una gran cantidad de tierra que además era fértil, digamos, o sea, que se podía poner en algún momento en producción agropecuaria. Las tierras de la Patagonia tienen otras características, digamos, no tienen ese mismo nivel de fertilidad. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué decía la siguiente pregunta? ¿Por qué fue imposible repetir en la Patagonia las experiencias de colonización agrícola de Santa Fe y Entre Ríos, y surgieron por lo tanto grandes unidades productivas? Claro, porque queda como ejemplo, ¿no? Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo Santa Fe, se produce este universo de pequeños y medianos propietarios de la tierra, ¿no? Que además son los agentes responsables del boom triguero, que hablamos la clase pasada. En cambio, esto es lo que tiene el texto de Míguez. El texto de Míguez va analizando región por región del país qué características tenía la propiedad de la tierra, qué fisonomía tenía, ¿no? Y en la Patagonia lo que van a surgir son grandes extensiones de tierra, estancias también, en manos de un solo dueño, de varios miles de hectáreas. No se produjo una colonización de pequeños y medianos propietarios. ¿Por qué? ¿Qué evitó ese fenómeno? En primer lugar, que para financiar la campaña se emitieron bonos canjeables por tierras y ya antes de que las poseyera el Estado, esas tierras ya tenían dueños, ¿no? Y después también el tipo de industria que se desarrolló, que fue la lanar, precisaban tierras más extensas. Hablaba también de que las colonias agrícolas en su momento habían precisado un apoyo inicial, y en este momento el Estado lo que quería era lucrar, y bueno, que surge también todo un mercado en torno a estos bonos canjeables, en donde empezaron a concentrar las tierras en manos de pocos, y después eso, que surge la estancia patagónica. Bien, ahí entonces ya es, a ver, hay una diferencia de política estatal. La política estatal que habían seguido las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe era que la tierra se repartiera de manera en pequeñas parcelas, en pequeñas propiedades, ¿no? Tratando de evitar la concentración de la tierra. En el caso de la campaña del desierto ya el problema es que la campaña está financiada por grandes terratenientes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que son los que adquieren la tierra y la adquieren en gran cantidad, ¿sí? O sea, no hay un interés en el gobierno nacional, en este caso, de promover una política de inmigración y de la tierra en pequeñas o medianas parcelas, ¿sí? Y por otro lado se da esta coincidencia
Míguez tiene mucho esto, él habla siempre de que todo coincide con la cuestión de la naturaleza, las cría del lanar, que se había trasladado de la provincia de Buenos Aires por el crecimiento de la producción ganadera, arrastra a la cría de oveja al sur, hacía que fueran necesarias estas estancias extensas. Pero, digamos, ahí hubo una política, esto es lo que les tiene que quedar en claro, hubo una política del gobierno que era, bueno, yo financio la campaña, proveo seguridad jurídica, sí, pero bueno, para eso necesito recursos y ahí queda condicionado. Los recursos para el financiamiento provienen de los terratenientes y ellos ponen sus condiciones. Por eso no está mal decir, Agustina, que ya antes de la campaña estaba definido de quién iban a ser las tierras. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Juan. También yo he escuchado de historiadores que dicen que también Roca, que fue el que llevó a cabo la campaña, le dio también parte de tierra a sus soldados como parte de pago, y que bueno, pero que después necesitaban la plata y se lo dieron a los grandes terratenientes. Pero también, si no fuera por los terratenientes, quizás tampoco se conseguían las tierras, porque creo que fue 1 millón de pesos de la época que costó la campaña. Todos recibían su parte, incluso el soldado común. Lo que pasa es que el soldado común recibía su parte de una manera, a ver, le daban un pedazo de tierra, chico, en medio de un desierto, que no podía explotar, porque no tenía los recursos para hacerlo. Entonces lo que terminaba haciendo era vendiendo esa tierra. ¿Sí? Entonces eso contribuyó al acapamiento de tierra a pocas manos. Tenían los que tenían las grandes propiedades eran los que poseían los recursos para ponerlas en producción. Claro. Para eso lo que tendría que haber hecho el gobierno, que no lo hizo, es decir, bueno, a ver, a mí lo que me interesa es que este soldado, que ahora va como soldado a asegurar el Estado Nacional en la Patagonia, después se convierta en un agricultor. Entonces yo al soldado le digo, bueno, ¿sí? tu paga va a ser la entrega de una parcela de tierra y te voy a dar facilidades para que puedas adquirir los aperos de labranza, para que puedas adquirir todo lo necesario para, como bien dijo recién Agustina, la tierra no se pone en funcionamiento rápidamente, necesita una inversión. El Estado no dio nada de eso y entonces estos soldados se vieron obligados a vender esa tierra. A veces a precio vil, digamos, ¿no? Porque no la podían poner en producción. Eso. Pero a lo que voy es que quizás sin los recursos de la financiación, quizás nunca podrían haber ido los soldados, porque necesitaban primero plata. Ahí en todo caso quedará la discusión de por qué el Estado Nacional se financió con bonos que pagaron, o sea, la campaña del desierto fue una inversión, fue una política del Estado que se realizó con recursos propios, recursos genuinos. Sí, el Estado pagó con tierra. Claro. Sí, no hubo, o sea, podría haber habido otros caminos, podría haber pedido préstamos al exterior, entonces el Estado se adueñaba de toda esa tierra y no tenía ninguna necesidad de venderla posteriormente, porque en todo caso lo que tenía que hacer era pagar el crédito y esa tierra pública, esa tierra fiscal, después la podía haber subdividido de otra manera. Claro, sí. El tema es que el Estado eligió autofinanciarse con los terratenientes. Pero la particular forma en que se consolidó en la Patagonia, la gran estancia, que no tenía estancia mixta donde se arrendaba una parte de la tierra para la producción agrícola por un contrato de 3 años, no, donde toda la producción se dedicaba a la oveja.
Pero una última pregunta. Justo es esa época en el que no era que tenía una crisis con la balanza de pago, la Argentina, sobre todo creo que si estamos hablando del periodo de Roca, los primeros 4 o 5 años, las importaciones son más que las exportaciones. O sea, también tenía problemas de financiación externo, seguramente. Bueno, a ver, está muy buena tu pregunta. La campaña del desierto se lleva a cabo en el año 1879. En ese año particularmente no hay crisis de balanza de pagos y la crisis de 1873 ya para 1876 se había resuelto. Sí, o sea, no hay eso. Igual, a ver, es algo que yo estoy especulando. ¿Sí? El gobierno, a ver, un gobierno donde por otro lado los terratenientes tenían mucho peso político, eran un grupo de presión muy fuerte, y donde muchos políticos que integraban el gobierno eran de hecho terratenientes, claro. fueron ellos los que delinearon esta política de los bonos. De decir, bueno, que el Estado venda bonos, que nosotros los compramos y esos bonos se canjean por la tierra después. Esto tiene que ver con, tiene que ver con entrar en una cuestión ya que no estuvimos entrando hasta ahora en la materia porque la estuvimos viendo desde una perspectiva económica, no desde una perspectiva social, con quiénes eran los grupos dominantes económica, política, social y culturalmente en la Argentina del modelo agroexportador. Bueno, eran los grandes propietarios de la tierra. Eran los grandes terratenientes y el Estado era controlado políticamente por estos grandes terratenientes a través de sus representantes que eran la dirigencia política o directamente porque muchos de los presidentes eran dueños de tierras, diputados, senadores, y nadie lo veía como que estuviera mal eso. Claro, claro. Y a nadie debe sorprender, ya te dejo, que los terratenientes, quisieran obtener más tierras y llevaran a cabo esa campaña. ¿Alguna duda? No, perfecto. Bueno, bien. Ya vamos viendo entonces que heterogénea, iba a decir homogénea, me equivoqué, que heterogénea que es la fisonomía que adquiere la propiedad en Argentina. Hay zonas de pequeña y mediana propiedad, zonas donde predomina la estancia mixta, que también es gran propiedad, y zonas donde predomina la gran estancia lanera, que es la Patagonia. ¿Sí? 3 formas diferentes de apropiación de la tierra. ¿Qué decía la siguiente pregunta? La leo. Explique si la siguiente afirmación es, según el autor, verdadera o falsa. En cualquier caso, fundamente su respuesta y ejemplifique. La diversidad de la estructura de propiedad y de la productiva fue determinada por las aptitudes naturales, las tecnologías productivas y las condiciones de oferta de factores. Las condiciones institucionales y las vocaciones especulativas no tuvieron la misma incidencia. Bueno, en un ejercicio así, ustedes en realidad, estas consignas las llamamos las dicho de otra manera, porque la idea es que ustedes, con sus palabras, digan lo mismo que dijo el autor, pero de una manera más simple inclusive. ¿Qué quiere decir esa afirmación?
que es una afirmación muy fuerte que hace Míguez y que la podemos contraponer con Rocky. Rocky piensa de una manera diferente. Que un poco el desarrollo del modelo agroexportador se fue dando por las condiciones naturales de la tierra, ¿no? Y del ambiente. Y no tanto por lo que el gobierno realizaba. Que acá está lo que yo, muy bien Agustina, perdón, porque hay una Agostina, te había confundido. Muy bien, que acá está lo que yo particularmente le critico un poco a la visión que tiene Míguez. Según Míguez, el modelo agroexportador se desarrolló solito, ¿sí? Por abundancia de tierras, ¿sí? Por abundancia de capitales que felizmente vinieron para acá y por abundancia de mano de obra que felizmente vino para acá, del factor trabajo, ¿sí? Y que fueron las... A ver, la tierra tenía que... La tierra tenía que adquirir la forma de la gran propiedad. Se le ¿Cómo? cortó, se le cortó. Bien, voy de vuelta. El tema es que Míguez responsabiliza a la naturaleza de que la tierra, para darles un ejemplo, esté en pocas manos. Porque para funcionar bien, la producción agropecuaria argentina tenía que desarrollarse en grandes estancias. Y por eso, naturalmente, las estancias fueron grandes. O sea, Míguez niega el peso de la política del Estado y del rol de los terratenientes en el proceso de conformación de los distintos tipos de propiedad de la tierra. Él lo que dice es que las cosas se dieron así por naturaleza. Lo institucional y lo especulativo, que lo menciona al último de la frase, no tuvieron incidencia, sino que el modelo agroexportador adquirió esas características porque, bueno, al incorporarse a la economía como proveedor de materias primas, se adaptó, digamos, a las ventajas comparativas, aprovechó lo mejor que tenía. Y todo se aprovechó de la mejor manera y todo el desarrollo fue armónico y natural, sin conflictos, sin el factor humano prácticamente. Con lo cual niega, por ejemplo, el hecho de que los terratenientes fueron los que financiaron la campaña del desierto y que después la propiedad de la Patagonia fue por acción política de estos terratenientes que adquirió la forma que adquirió. Esto es muy importante, porque Rocky, en cambio, piensa diferente. Él piensa que son los actores sociales los que le dan la fisonomía que le dan al modelo agroexportador, no la naturaleza. Bueno, esta puede ser un tipo de pregunta que les toque en el parcial. Bueno, la siguiente. Elaborar un listado de diferentes aspectos en los que el ferrocarril haya contribuido al desarrollo agrario argentino. Bueno, primero que les quede bien en claro que el ferrocarril es la inversión extranjera de la época por excelencia. Es la inversión extranjera estrella. Se construyen miles y miles de kilómetros de vías en muy poco tiempo, En muy poco tiempo para una inversión que llevaba tiempo, porque había que hacer la traza, todo el cálculo topográfico, por dónde iba a pasar el tren, después había que construir las estaciones
había que hacer el tendido ferroviario, el tendido de vías, había que hacer el tendido telegráfico, o sea, era un trabajo que requería, era una inversión que requería mucho trabajo y mucha mano de obra también. Por eso muchos de los inmigrantes se van a emplear como empleados ferroviarios, ¿sí? En la construcción de ferrocarriles, de líneas ferroviarias. ¿Y cómo contribuyó al desarrollo? Ahí tenían que hacer un listado. Yo puse que aceleró el despegue racional, promovió la diversidad cultural, favoreció un mercado de trabajo más integrado, contribuyó a que el Estado estuviera presente en cualquier región, ayudó en el establecimiento de una estructura de precios en el mercado de bienes y factores y garantizó la confiabilidad, rapidez y menor costo en el tráfico de productos agrícolas. No entendí la primera, las demás están perfectas, no entendí la primera. ¿La podés repetir? El despegue racional. El despegue racional, eso no entendí. Lo de racional. Pero bueno, a ver. Regional, creo que es. Regional, ahora sí me cierra. Bueno, ahí ven la importancia que tuvo el ferrocarril, básicamente. Digamos que para sintetizar todo eso que acaba de enumerar Marcos, el ferrocarril contribuyó a crear un mercado nacional, donde dos factores muy importantes, como el capital y el trabajo, se movieran libremente y rápidamente y con confiabilidad por todo el territorio. Y también permitió que particularismos regionales se fueran integrando a una economía más nacional. O sea, el ferrocarril contribuyó muchísimo. No era solo un medio de transporte de pasajeros de carga, contribuyó a, como decían, a unir lugares lejanos y contribuyó a la construcción de la nacionalidad argentina, permitiendo que la gente viajara mucho más rápidamente por todos los puntos del país y los conociera. Y un porteño pudiera conocer a un jujeño, por ejemplo. Y contribuyó, fue factor, porque en esa época una política que tenía el Estado, que no era económica, pero que era una política muy activa, que era la construcción de la nacionalidad argentina. Recuerden que era un país que estaba recibiendo muchos inmigrantes extranjeros, se estaba convirtiendo en un país muy cosmopolita, y Argentina quería reafirmar su nacionalidad argentina, quería construir esa nacionalidad argentina, como otros estados-nación lo hicieron. El ferrocarril contribuyó enormemente en esa tarea de la construcción de una nacionalidad argentina. Por eso es la inversión y por el valor que tenía, no iba a estar controlada por capitales nacionales, sino por capitales extranjeros. Qué ironía, ¿no? Que la construcción del Estado argentino y de la nacionalidad argentina se realizan principalmente con aportes que provienen del extranjero, en lo económico. Muy bien. ¿Cuál viene después? Actividades productivas. Describa la secuencia cronológica del desarrollo de actividades y productos exportables que tuvo la expansión agropecuaria entre 1880 y 1914. Responda teniendo en cuenta también la respuesta 2 de la guía de Rocky
y algunas diapositivas del PPT-MAE relacionadas con la producción y exportación agropecuaria. Bien, siempre recuerden ahí en la que nombra Point, siempre en Campus están esos PowerPoint que son también guías visuales que les pueden servir para estudiar en la materia. ¿Sí? Te dice, el modelo agroexportador se basó en la exportación de materias primas, principalmente cereales y carnes. De acuerdo. Eso es cierto. Pero como toda economía agroexportadora, toda economía agrícola, ¿sí? En general esto le pasó a Brasil, le pasó a Chile, economías agrícolas que además dependen su producción no está destinada al mercado interno, sino que está destinada al mercado externo. Atraviesa diferentes ciclos. No se produce siempre lo mismo, porque esta producción, como está orientada al mercado externo, está orientada a lo que el mercado externo demande. Por lo tanto, puede cortar el ciclo de producción de un producto y empezar la producción de otro. Un ejemplo de un país vecino es Brasil. Brasil tuvo el ciclo del azúcar y después se trasladó la demanda del mercado externo, empezó otro ciclo que fue el ciclo del café. Principal producto de exportación brasileño por muchísimo tiempo. Con la producción agrícola-ganadera, ahí está, o agropecuaria, en el modelo agroexportador pasó lo mismo. Existieron diferentes ciclos con diferentes productos. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Con que se exportaban productos agrícolas ganaderos no alcanza, es demasiado básico. Hay que saber un poco qué productos y en qué etapas. ¿Pero exactamente el año? ¿O en qué orden? No el año porque, a ver, en historia nunca... Claro, no existe, a ver, está muy bien tu pregunta, María Laura. Salvo ciertos acontecimientos que tienen fecha, la conquista del desierto sabemos que fue en 1879, hay otros procesos que las fechas de inicio y de final son más etéreas. A ver, sabemos más o menos que el modelo agroexportador empieza a morir a partir de la década del 30 con la crisis del 30, pero no es que muere en 1930. Como tampoco empieza en el año 1870, empieza aproximadamente por esa época. Por lo tanto, lo que importa, claro, es el orden. Podemos poner más o menos algunas décadas, pero lo que más importa es el orden. Totalmente. Entonces lo primero sería la fiebre lanar. Luego la cría de ganado criollo mestizo, después el frigorífico, carnes ovinas, cebo, ganado de pie, vacunos congelados y terminamos con trigo, maíz, lino. ¿Puede ser? Sí, hay unas pequeñas correcciones con el tema del ciclo de la carne. Primero está muy bien, el primer ciclo es el ciclo del lanar. Que fíjense, un ciclo muy cortito que duró hasta 1860, estaba en crisis el sector. Después volvió a recuperarse. Se cortó todo, en la profe. Patagonia. Se cortó todo. ¿Desde dónde? Desde que empezó a hablar. Decía esto, que yo te quería corregir algunas cuestiones del ciclo del lanar. Lo otro está bien. Primero hubo un ciclo del lanar que fue muy corto, donde la principal exportación fue la lana en bruto, pero eso se termina para finales de la década de 1860,
El ciclo de la carne tiene sus etapas también, donde primero se exporta el ganado en pie. ¿Qué significa? Que se sube el ganado vivo a los barcos. Eso después se prohíbe y llega al frigorífico, la etapa del frigorífico, donde la carne empieza a enviarse congelada y posteriormente, a medida que la tecnología del frigorífico avance y la demanda del mercado, siempre hablando de esto, hay que ver, cambian las preferencias de los mercados demandan una carne mejor, y eso no lo mantenía, saber la carne congelada, pero la carne enfriada sí lo mantenía. Entonces va a venir la última etapa, que es el envío de lo que se llamó el chill beef, que era la carne congelada. Es el ciclo de la carne. Y después, que empieza posteriormente, y va a tener su auge a principios del siglo XX, empieza el ciclo agrícola, donde sí están estos tres productos que se exportan simultáneamente. No es que va uno primero, otro segundo, se va abandonando un cultivo y luego se pasa a otro y así a otro, sino que se exportan simultáneamente y que se los tienen que saber, esto sí se los tienen que saber bien, que son el trigo, el maíz y el lino. Nunca hay que olvidar las producciones, pero claro, son para el mercado interno. Nunca hay que olvidar el azúcar tucumano, el vino mendocino, el algodón chaqueño, pero esos son productos para el mercado interno, no están pensados para la exportación. Bien. Y es importante marcar que toda la cuestión del ciclo de la carne, hay una fuerte presencia de capitales e inversiones británicas, porque los frigoríficos, que en definitiva son los que exportan la carne, son de capital mayoritariamente británico. Bien, ¿cuál viene después? Un mapa con las zonas productivas, según el autor. Igual nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Tenemos que llevar un mapa al examen. Mira, buena pregunta. No, a ver, hasta ahora no hemos tomado consignas en las que tengas que llevar un mapa, pero no sería una mala idea, ¿eh? Nadie se animó a agarrar un mapa de la provincia de Argentina y marcarlas. Bueno, si no no hacía falta que compraran un mapa y que lo hicieran con un mapa, pero que me puedan decir si la regionalización de la producción. Y empieza en la región pampeana, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y después se va expandiendo a la Patagonia. ¿No es eso lo que hablamos hace un rato? A ver, ¿qué es lo que se va expandiendo? El uso de las tierras productivas. Bien, pero la consigna era, ¿sí?, que ustedes en el mapa identificaran las distintas producciones regionales. Ahí vos lo que estás identificando es una zona, una región, dos regiones en realidad, una que es la región pampeana, aunque falta ahí poner, bueno, qué se producía en la región pampeana, y la región patagónica, donde también falta poner qué se producía. O sea, es un mapa productivo, ¿sí? A regiones con límites de hoy. La región pampeana, el litoral y parte de la
bueno, sí, toda la Patagonia se dedicaría a lo que es carne, agricultura y fruticultura en el sur, ¿no? Claro, al día de hoy, como bien vos decís, pero nosotros nos tenemos que ubicar más de 100 años atrás, ¿sí? Y entonces, lo charlamos hace un ratito, las tierras patagónicas no eran aptas, por temperatura, por características del suelo, no eran aptas para el cultivo de cereales. Ok, solo sería carne ovina. Exactamente. Y fruticultura. Pero la fruticultura, muy bien, el Alto Valle del Río Negro, es algo que va a venir a posteriori, pero la podés incluir si querés. Eso se va a lograr, otra vez volvemos, gracias a que, miren la importancia del ferrocarril. Se construye una línea férrea que llega hasta casi la frontera con Chile, que esa línea férrea se pensó no con fines económicos, sino con el objetivo de llevar rápidamente soldados en el caso de que estallara un conflicto con Chile, porque en esa época Argentina tenía varios diferendos fronterizos con Chile, que tenía varios en la zona cordillerana, que fue resolviendo con el paso de los tiempos, de las décadas y con distintos arbitrajes y laudos, ¿sí? De reyes de Inglaterra, de presidentes de Estados Unidos o de otras comisiones que intervinieron para en algún momento el Vaticano, inclusive en una de las últimas que fue el canal de Beagle. Pero ese tren sirvió para poner en producción, para valorizar las tierras del Valle del Río Negro y permitió que con el tiempo empezara la producción frutícola. Pero el trigo, el maíz y el lino, el corazón de la producción agrícola, ¿de dónde salía? ¿Eso no era en Buenos Aires? Buenos Aires, ciudad. El interior. No, Toda la provincia. Para el norte de Buenos Aires. Y se quedan chicos. No es Santa Fe. Y se incluyó Santa Fe, parte de Entre Ríos, de Buenos Aires, Córdoba. ¿De qué región hablamos? Litoral y pampeana. La región pampeana, exactamente. El litoral, ¿no? A ver, el litoral lo que hay que incluir es la parte sur de Entre Ríos, la mitad de Entre Ríos para abajo, que fue donde hubo una política de colonización agropecuaria. El resto del litoral, la provincia de Corrientes, no los tocamos mucho acá, y la provincia de Misiones, se dedican a cultivos otra vez, producciones que están dedicadas a el mercado interno, ¿sí? Y que incluso algunas vienen de tiempos coloniales, vienen de tiempos lejanos, que son el té y la yerba mate. Productos de consumo popular, sobre todo la yerba mate, para el mercado interno. Y que sigue siendo así hasta el día de hoy, digamos. Los principales establecimientos yerbateros y teteros están en la parte norte del litoral. Bien. Y otras dos regiones que no se me tienen que olvidar. Cuyo. Y Noa. Cuyo. Y el Noa. Cuyo y el Noa, que producían vino y azúcar. Vino y azúcar. ¿Sí? Y al Noa se le puede agregar el algodón también, ¿no? Que le habíamos mencionado recién, al NEA, al noreste. Al NEA. El NOA, lo que era el noroeste argentino, porque el NOA incluye Jujuy, incluye La Rioja, incluye Salta, pero claro, incluye la provincia de Catamarca, incluye la provincia de Tucumán e incluye la provincia de Santiago del Estero. Todo eso es el noroeste. Ahí en realidad, bueno, el NOA se queda, pobrecito, marginado del modelo agroexportador, porque ahí, salvo la producción azucarera,
que además es una producción arancelada para poder estar protegida de el azúcar cubana, que es mucho más barata porque se hace con mano de obra esclava, se queda con las actividades básicas de subsistencia, cría de ganado o pequeñas parcelas, pero no aporta al desarrollo del modelo agroexportador. Queda fuera del modelo agroexportador. Y encima de todo, que ya lo habíamos visto, y lo vamos a volver a ver mejor en el texto de Corol sobre industria, que es el próximo que tienen que ir leyendo, el NOA se llevó la peor parte porque el NOA había desarrollado desde tiempos coloniales una industria artesanal muy importante, producción de carretas, por ejemplo, de carros, de elementos de madera, tenía obrajes, la carpintería era muy importante, que la producción artesanal de textiles, de tejidos, que con la llegada del ferrocarril y con la apertura comercial, esa producción artesanal no pudo competir y terminó desapareciendo. O sea que en el proceso de consolidación del modelo agroexportador, el NOA es el gran perdedor. No aporta nada, y encima pierde lo poco que tenía. Bueno, este es el mapa. Después, si quieren, lo repasan en un mapa de Argentina, pero este es el mapa que tienen que tener en su cabeza. ¿Sí? Por eso es importante recordar la división tradicional en regiones de Argentina. Bueno, la siguiente. Este les costó, parece que este les gustó, porque hasta ahora venimos bien, pese a los percances técnicos que estamos teniendo. Diferenciar la evolución productiva por provincia de la región pampeana. Diferenciar la evolución productiva por provincia de la región pampeana. Bien, ahí ya se mete el dedo un poco más. Ya, bueno, nos metemos en la región pampeana, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el sur de Entre Ríos, y te pide eso, bueno, cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando la producción en cada provincia. ¿Qué pasó en estas provincias, no? Profe, hay que especificar la cantidad de hectáreas producidas y todo eso en cada provincia. A ver, no se te va a pedir eso en el parcial, quédate tranquila. Si acá lo querés hacer como un ejercicio propio, no hay problema. O sea, sirve como referencia, digamos, por ejemplo, ver, porque se aumentó el número de hectáreas producidas en una provincia. Porque eso te está dando la referencia de que, bueno, la provincia puso más tierra en valor, avanzó en su frontera agropecuaria, que era lo que veíamos al principio del texto de Míguez, tiene más hectáreas disponibles, ya con inversión y con todo, y las ha puesto en producción, y ha aumentado su producción. Sí, igual no la voy a leer porque es re larga. Estuviste siguiendo esto. ¿Y por qué no? Dale, todavía da un rato. ¿Te tomaste el trabajo de hacerla? A ver, un poco resumido. Para 1880 había 130.000 hectáreas bajo trigo en Santa Fe. Para 1895 ya era de 1 millón y medio millón sembradas con maíz, lino y otros cultivos. El grueso de la actividad agrícola se concentraba en las unidades menores, importante papel de las colonias en Santa Fe. Se pasa a la costumbre de reunir 2 o más concesiones
hasta que en las colonias más tardías tendieron a formarse unidades productivas del orden de las 250 hectáreas. Colonias santafesinas, trigo, etapa inicial de la expansión. Buenos Aires y Córdoba, en la agricultura bonaerense, pequeña producción para los mercados locales, completa con la, no me entiendo la letra, colonización santafesina para 1888 sobre un total de 800.000 hectáreas sembradas, la mitad estaba en Santa Fe, el 30% en Buenos Aires y el resto en Córdoba. Y luego pasa a ser Buenos Aires la que tiene mayor cantidad de tierras. Y sigue, pero bueno, por ahí quiere seguir otro. Bueno, a ver, yo me conformo con los porcentajes. Igual hiciste un buen trabajo anotando las hectáreas, ¿no? Pero fíjense que uno asocia que el corazón del modelo agroexportador está en la provincia de Buenos Aires. Pero al principio, por lo que vos leíste, María Laura, no era así. La mayor parte de la producción se concentraba en Santa Fe. Sí. Y después va a ser la provincia de Buenos Aires. Y acá es donde entra a jugar otra vez la hipótesis de que la estancia mixta tuvo esa responsabilidad, la que va a tomar la delantera. Y va a convertirse en el gran productor de cereales. Y acá está, bueno, tomando la de Rocky, la hipótesis de que fue la estancia mixta la que permitió ese boom, ese incremento tan grande de producción. Pero es eso. Entonces, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo van cambiando los roles? ¿Qué provincia es la que predomina en un momento y qué provincia es la que predomina en otro? Igual ahí la puja siempre se dio entre Santa Fe y Buenos Aires. Más que nada. Buenos Aires terminó ganando, ¿por qué? ¿Por qué termina ganando Buenos Aires? Porque Buenos Aires tenía, vuelvo al principio de la guía, toda esa frontera productiva que era cuestión, aunque fuera de manera errática y lenta y dubitativa, tenía esa frontera productiva por extender. Tenía esas tierras disponibles para poner en producción, que la provincia de Santa Fe no tenía en igual cantidad. Porque la provincia de Santa Fe, la zona productiva no es muy grande, usted ubica la provincia de Santa Fe, La Bota, es hasta un poquito más al norte de Rosario, hasta la capital de Santa Fe. Todo el norte santafesino no, en aquel momento. Hoy sí, es una zona sojera muy importante, pero en aquel momento era como un cordón, ¿sí? Como una banda de tierra, una franja de tierra que iba por todo el sur de la provincia de Santa Fe y que tenía su puerto natural de desemboque en Rosario, porque estaba el puerto de Rosario ahí, ¿no? No tenía más posibilidades de extenderse, como sí tenía Buenos Aires, que tenía todo el sur para extenderse, hasta la frontera con La Pampa y con Río Negro. Bueno, hacemos una más y cortamos acá. Hoy déjenos de merendar, profe, tenemos que entrar a otra materia. No me diga. Bueno, ¿saben qué? Yo estoy dando la clase sentado en el piso. Pero usted está fumando. Sí, es una de las ventajas de las clases. A fumar. Sí, es una de las ventajas de las clases virtuales. Y unos mates también. No, me tuve que venir porque tenía poca batería en el celular. Entonces me tuve que venir a enchufarlo y estoy sentado en el piso. Por lo tanto, ustedes no saben cómo tengo la espalda. Pero bueno. No da todo por estar acá. No, la clase... Y los dejo ir. Cuanto más rápido la haga, más rápido se van. Bueno, la pregunta que sigue habla de inmigración y dice que enuncie los aspectos o características que resalta el texto sobre el trabajo de los inmigrantes que no estén contemplados en el texto de Rocky. Claro, bueno, ya el trabajo de los inmigrantes lo vimos, ¿sí? O venían unos,
hablando del campo, ¿no? El inmigrante que iba al campo. El inmigrante que iba al campo tenía dos roles. O era una cosa o era otra. ¿Algunos en qué se convertían? ¿Qué es esto de los golondrinas? Algunos eran... ¿Qué significaba que fueran golondrinas? Que venían para la época de la cosecha, pero a su vez después se iban desparramando por el país, no sé, para la construcción, para otras actividades, según el mes. Exactamente. O se iban del país, venían para eso y después se iban del país. Esos eran algunos, eran los peones, los que no poseían tierras. Otros lograron convertirse en ¿qué? Sin llegar a ser dueños de la tierra, pero lograron convertirse en ¿qué? Arrendatarios. En arrendatarios, claro, más conocidos como los chacareros. ¿Sí? Eso decía Rocky. ¿Qué podemos agregar que diga Míguez al respecto? En la parte de esto, ¿encontraron características de la inmigración en este texto que no hubieran visto? ¿Cómo? Se tildó, profe, no se escuchó nada. Quedó tildado. Yo los escucho bien. Yo los escucho bien, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, nada, a ver, ¿qué aspectos de la inmigración encontraron en Míguez que dijeron, esto no lo habíamos visto antes, no estaba en Rocky? Yo puse que habla de los mercados de trabajo, donde tenían trabajos temporarios. La masa de trabajadores que provenían del exterior se los llamó migración golondrina, que eran trabajadores italianos y españoles que venían de Argentina en contraextracción para trabajar en cosechas. Bien, está bien, eso también lo decía Rocky, digamos. Era un tipo de empleo en el que se radicaban los inmigrantes. Pero después, bueno, el texto aporta la propia visión que tiene Míguez sobre la inmigración, digamos. O sea, o eran peones, o como bien dijo María Laura, existía un tercer tipo. Ahí estuviste. No dijiste, acá está la diferencia con Míguez, pero venía por ahí. Que existía un tercer tipo de inmigrante bastante frecuente, que también se llamaba golondrina porque estaba en permanente movimiento, es el concepto de la golondrina migra, que se iba desplazando. En tiempos de cosecha se iba al campo a levantar la cosecha, y cuando no había cosecha, fuera del tiempo de cosecha, recorría las distintas ciudades del país buscando emplearse en otro tipo de actividades, una de las cuales era la construcción, porque había mucha demanda, porque se estaban construyendo las líneas ferroviarias, se estaban construyendo los puertos, caminos, se estaban modificando y modernizando las ciudades. O sea, había bastante empleo en el rubro de la construcción. Entonces, se iban moviendo por distintos oficios, pero no se iban del país. Ese es un tercero. Entonces, la inmigración es un mosaico, y después faltó mencionar a los inmigrantes que vienen y se instalan
en emprendimientos industriales. De modo que la inmigración es un mosaico muy variado, que tiene una dimensión rural y una dimensión urbana. Y después hay un universo muy importante de inmigrantes que llegan a Argentina e instalan pequeños, se dedican al comercio urbano, como vendedores ambulantes, como pequeños comerciantes. Por eso ha quedado muchos oficios o muchos rubros del comercio han quedado asociados o a españoles o a italianos. La gastronomía, sobre todo. Muchos inmigrantes españoles e italianos en una Buenos Aires tan cosmopolita encuentran el negocio en instalar restaurantes que vendan los platos que se comían en Europa, destinados a la inmigración, pero que son aceptados de buena manera por la población local. Por eso tantos de nuestros platos son de origen italiano o español, con el sazón argentino. Bueno, vamos a terminar acá. ¿Hasta qué número llegamos de pregunta? Hasta la 4A. Hasta la 4A. Bueno, tienen que terminarla, esta. Y tienen que ir leyendo para el próximo, o sea, lo van a terminar con Cecilia, este texto de Míguez, y conmigo el jueves que viene vamos a ver el texto de Corol que se llama Industria. Nos vamos a dedicar a estudiar, que ya se los presenté la semana pasada porque el texto de Rocky habla un poco, vamos a estudiar más en profundidad ese desarrollo industrial que hubo durante el modelo agroexportador. Bueno, y lo que les voy a pedir es lo siguiente. Yo primero voy a fijar si acá en el celular, creo que sí, porque es la primera vez que estoy usando el... Sí, perfecto, acá está el chat. Bueno, les voy a pedir lo de siempre, gente. Que me dejen el presente, nombre y apellido, así los pongo en la lista, y bueno, ya saben entonces lo que tienen que terminar de hacer para el lunes y para el jueves. Les pido disculpas por lo accidentado de la reunión, fue un problema tecnológico, pero bueno, solamente perdimos un huequito y la clase la pudimos tener, bastante bien. Veo que le han dado una lectura bastante buena al texto de Míguez, así que la verdad que veo que vamos entrando, el grupo va entrando en calor. Bueno. Gracias, profe. Hasta el jueves. Gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, hasta luego.